Hola, buenas tardes. Me pillan ustedes leyendo un libro y vamos a hablar un poco de ese libro dentro de un poco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por avisarme si se oye bien, si se ve bien. Ya tengo gente enojada. Me encanta. ¿Por qué viven así? Se van a amargar la vida, van a sufrir mucho. Se oye bien, se ve bien. Se, si se oye bien y se ve bien, entonces vamos a comenzar. Gracias a quienes nos apoyan con ideas, con difusión, con recomendaciones y a quienes nos apoyan económicamente. Este streaming tenía una idea original muy sencilla. Fue muy ingenuo de mi parte. Dije, es cosa de encender la cámara un par de horas a la semana, dar mi opinión, las cosas que son fácticas, las cosas que son abundantes en datos. Bueno, para eso están los videos temáticos que hago. Eh, entonces no hay problema. Un streaming es simple y sencillamente venir y estar 2 horas aquí. No me va a quitar más tiempo. Ajá. Yo no me conozco. Entonces ahora paso horas buscando material gráfico, material para ilustrar, pidiendo permisos para usar música, como lo van ustedes a ver ahora, informándome, eh, sacando datos vamos, que además cualquiera puede sacar, pero en fin, el chiste es que me está tomando una cantidad de tiempo previo y luego después con la idea esta de los cortes han sido una excelente idea, sobre todo porque están atrayendo gente al canal. Esto es evidente, quienes se comen el streaming completo, y se los agradezco muchísimo, por supuesto, pues no se benefician tanto, pero con los cortes que hacemos, que estamos haciendo 9, 10 cortes de, del streaming sobre cuestiones temáticas muy concretas, pues eso ha permitido que se acerquen más gente al canal y a lo que queremos contar aquí, que queremos contar muchas cosas y al final a veces no podemos contarlas todas, pero lo intentamos. El chiste es que cada vez me exige más tiempo, así que bueno, voy a seguir pidiendo apoyo, hombre. Si pudiera hacer esto mi trabajo, les juro, el día que llegue a los 1,200 euros al mes de esto, vamos a hacer 2 streamings a la semana. El Twitter arroba el nocturno, allí me peleo con todo el mundo. El nocturno es como me llamo yo tradicionalmente, no sé por qué le puse, de hecho sí sé por qué le puse este canal Tío Noc, es porque soy el Tío Noc para algunos, soy el Tío Nocturno, porque del grupo de los que estábamos en un BBS muchos años antes que hubiera internet, los tableros electrónicos que se llamaban, que nos conectábamos con módems de 14.400 baudios por segundo, era una cosa horrorosa, lentísima. Pero estábamos en el ciberespacio, en lo que eran los verdaderos inicios de los pequeños senderos de lo que hoy es la supercarretera de la información. Estábamos en los BBS y de un grupo de amigos que siguen siendo mis entrañables amigos hasta hoy. Yo era uno de los mayores, entonces me pusieron el Tío Noc. Así que soy el nocturno desde 1990, 1992 en internet. Y esto también dedicado a los que me dicen, bueno, pero tú a tu edad ya lo de la tecnología te ha de quedar un poco lejos. Mira, Bill Gates tiene mi edad y yo mis primeras computadoras, ordenadores los empecé a manejar a los 20 años. Así que, bueno, pero por supuesto, aparte de los apoyos que nos pueden dar emocionalmente y moralmente, pueden apoyarnos económicamente en Patreon, que es, como ya he comentado, un apoyo mensual, en PayPal o en GoFundMe, que es por una sola vez. GoFundMe cada vez me interesa menos porque, salvo que hiciéramos algo en concreto, como querer comprar algún objeto especialmente caro, GoFundMe se lleva una buena comisión. En cambio, por PayPal me llega directo la aportación de ustedes. Le agradezco muchísimo, es un poquito lo que toma PayPal, así que también les voy a agradecer. Y por supuesto, lo que yo decía la semana pasada, las camisetas, ya tenemos la camiseta Cuestiónalo Todo que habían pedido. Yo la hice para unas charlas que di, la llevaba yo para que los chiquillos de los institutos y de los colegios a donde voy a hablarles vieran lo de Cuestiónalo Todo. Incluso tenía uno con Belma, la de Scooby-Doo, porque soy un fan absolutamente enloquecido de Scooby-Doo, pero que no puedo vender, obviamente, por motivos de derechos de autor. Entonces eso, junto con nuestras camisetas de La Realidad Objetiva Existe, de Piensa es gratis, cosa que mucha gente todavía no sabe que es gratis, y que si es homeopatía no es medicina, pues están aquí mismo abajo del vídeo, están mi tiendecita de camisetas.
que es un fracaso. Pero bueno, ¿qué vendo? Es que no sé qué vender. He estado pensando en hacer un curso de periodismo, he estado pensando en hacer un curso de conspiranoia, he estado pensando en hacer un curso de pensamiento crítico, algo que pueda yo vender por Udemy, porque como decía yo la semana pasada, yo no tengo nada no vendo productos, vendo comunicación, vendo ideas, vendo mi capacidad crítica, vendo mi capacidad de redacción, mi capacidad de comunicación, porque es lo que he hecho toda la vida. Y especialmente la comunicación verbal. Yo sé que no soy lo más visual desde el punto de vista de, si fuera yo George Clooney, hombre, estaría mejor, pero siempre, esto finalmente que estamos haciendo es radio con una cámara, pero lo que hago es esencialmente radio. Y la radio es el medio que más me ha gustado, que me ha dado grandes alegrías y algunas amarguras en su momento, por cierto. Como se lo contaba yo a Alejandro Gallo, no es cierto, se lo contaba yo a alguien más en una entrevista que todavía no sacamos, de cuando por el desastre de Fukushima, por las mentiras que dijo Ecologistas en Acción, yo acabé saliendo de la radio. Bueno, la idea es que esta semana se enojaron todos muchísimo conmigo, un montón de gente que está de un humor negro conmigo, libertarianos, que adeptos a López Obrador, derecha enemiga de López Obrador, que también quiere que yo me apunte de su lado y no puedo, obviamente, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que especialmente llamó la atención. Por cierto, Sacha, estoy viendo que un superchat con una propina, muchísimas gracias. También a través del superchat, del chat mismo del canal, donde están ahora conversando entre ustedes y que ocasionalmente le echo un ojo y que más tarde vamos a darle una repasada. Pueden también ustedes apoyar al canal. Bueno, decía yo, se enojaron muchísimos, pero se enojaron sobre todo por una cosa que es el tema del glifosato. Hubo gente que me dijo lo siguiente: yo también soy muy crítico de López Obrador, bien, hay que ser crítico de todos los gobernantes de este mundo, pero con lo del glifosato te has pasado, porque todo mundo sabe que es malo para la salud. Y ese todo mundo sabe es el gran problema que tenemos, que estamos tan eficazmente desinformados respecto de la biotecnología en general, que la gente cree que sabe, cree que no hay duda alguna que el glifosato es dañino para la salud. Porque yo una vez que el Instituto Internacional de Investigación contra el Cáncer lo ubicó en la categoría 2A de probablemente cancerígeno, con lo cual esto quiere decir que provoca cáncer. Y no se molestan en ir a ver qué quiere decir probablemente cancerígeno según la categoría 2A de la IARC. Ven que un tribunal decidió que una persona sufrió cáncer por estar expuesto enormemente al glifosato y calculan que esta vez los tribunales en los que no suelen creer, y en los que además no se debe creer para cuestiones meramente relacionadas con lo científico, ahora sí los tribunales ya han dicho la verdad científica, el glifosato es malísimo. Y todo eso es desinformación. Y es una desinformación que especialmente en Europa y en México se ha difundido de una manera tan intensa, tan interesada, que llama muchísimo la atención. Así que vamos a empezar. Y parto de una pregunta de Ismael Sánchez que dice: ¿conoce el caso del matrimonio que demandó a Monsanto por haber desarrollado cáncer presuntamente por la exposición al glifosato? Ese caso en concreto no lo conozco, pero conozco casos y puedo decirte que probablemente el tribunal les dé la razón. Y eso no quiere decir que sea cierto lo que ocurrió, o sea, que realmente hayan adquirido cáncer debido al glifosato. El glifosato es un herbicida, y es un herbicida que se descubrió en los años 50, en 1950, y finalmente se redescubrió en 1970 por el químico de Monsanto John Franz, y que descubrió que tenía propiedades herbicidas muy interesantes. Por ejemplo, que solo ataca las plantas que están en proceso de crecimiento. Es decir, si tú ya tienes una planta en una etapa superior de su crecimiento, puedes rociar glifosato para acabar con la hierba mala a su alrededor sin causarle directamente daños. Se lanzó al mercado en 1974 bajo el nombre Roundup, y la patente que tenía caducó en el año 2000.
Es decir, desde el año 2000 no tiene nada que ver con Monsanto el glifosato. Pero como Monsanto es el gran argumento de los antitransgénicos y de los antibiotecnológicos, siempre hablan de, de, de la relación glifosato-Monsanto. Ya al mencionar Monsanto, ya con eso hay una culpa por asociación, porque Monsanto fue una compañía química, antes de dedicarse a la agroquímica y a las cuestiones agrícolas, fue una compañía que hizo cosas que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, fue una de las fabricantes del agente naranja, que es un defoliante que se utilizó en la guerra de Vietnam y que dañó sobre todo a los propios estadounidenses, a los propios soldados estadounidenses, y el gobierno de Estados Unidos intentó por todos los medios mostrar que el agente naranja no causaba daños, y al final se demostró que sí los causaba, y tuvo que indemnizar a los soldados que se habían visto expuestos al agente naranja. Por supuesto, a quienes no indemnizó fue a los vietnamitas que se vieron expuestos al agente naranja. Pero eso fue uno de los varios fabricantes de agente naranja, ni lo descubrió, ni lo inventó, ni anduvo promoviéndolo para hacer la guerra, simplemente hizo su labor como empresa de un país que estaba en una guerra con la que podemos estar totalmente en desacuerdo, pero no podemos trasladarle la responsabilidad moral. Por esto, miren ustedes, la Boeing hace aviones de guerra, y yo no veo a nadie diciendo que hay que dejar de utilizar los aviones Boeing que se utilizan para los viajes intercontinentales, para irse de turismo, para ir a Roma, para ir a disfrutar, para visitar a la mamá o a tus nietos, que yo no he podido visitar a mis nietas en Canadá con la pandemia. Nadie dice no uses Boeing porque Boeing participa en la guerra. Claro que participa en la guerra, como muchas otras empresas, pero si no apoyas directamente la labor bélica de Boeing, no puedes satanizar a sus aviones ni a los trabajadores que hacen esos aviones. Todo esto se hipersimplifica de una manera enorme. Bien, el glifosato es un veneno, mata hierbas, y como veneno que es, tiene una serie de requisitos de aplicación. Yo cuando era chaval y estuve trabajando en el campo, yo rociaba de malatión cultivos de fruta. El malatión persiste en el ambiente mucho más tiempo que el glifosato. Y teníamos unos protocolos de seguridad, y tenías que usar traje de seguridad y mascarilla, y luego te tenías que duchar después de aplicarlo, que era con unos tanques a los que bombeabas el aire para que saliera, para que pudiera rociar. El aire se bombeaba a mano, aquello no era nada automatizado. Esto lo hice en Chiapas, si mal no recuerdo, en plantaciones de mango de uno de mis tíos. Tengo familia rica, no yo, no, pero mi familia, algunos de mi familia eran o fueron en su momento gente de posibles y tuvieron ranchos en Chiapas. Y toda sustancia química puede ser cancerígena dependiendo en qué cantidades, porque el problema es la dosis. Y la dosis de glifosato para causar problemas es elevadísima, porque es uno de los herbicidas más seguros, menos tóxicos que hay. ¿Quiere decir esto que te lo puedes beber? No. Y este es un desafío que alguna vez alguno de los payasos de la ecología política hizo, de llevarle a alguien un vaso de glifosato y decirle, si esto es inocuo, bébetelo. Como dice mi amigo J.M. Mulet, que es del libro del que vamos a hablar ahora, dice, a ningún agricultor orgánico, ecológico y hippie le puedes llevar un plato de abono orgánico y decirle, cómetelo. Te dices que es tan bueno, a ver, cómetelo. No se lo va a comer, porque no está hecho para eso. El glifosato no está hecho para comerse, pero tiene varias ventajas. Es poco tóxico para quien lo aplica, es poco tóxico para el medio ambiente porque en pocos días o semanas fundamentalmente se degrada en otras sustancias que no son tóxicas ni dañinas. Y es una mentira que mucha gente ha contado. Es que el glifosato se acumula en los tejidos. No, eso pasó con el DDT. Efectivamente, fue un grave problema y además se utilizó muy mal el DDT. Pero ni siquiera Raquel Carson, la mujer que escribió La Primavera Silenciosa, que disparó el movimiento ecologista político, ni siquiera ella promovía la prohibición del DDT. Pero sus adeptos se fueron, por supuesto, al extremo e hicieron que se prohibiera el DDT con resultados absolutamente letales. El DDT es la única forma eficaz de controlar los criaderos de mosquitos que transmiten la malaria. Si no usas DDT, vas a tener mosquitos. Si tienes mosquitos, vas a tener malaria. Si tienes malaria, vas a tener muertos de malaria, sobre todo niños.
La prohibición del DDT ha matado a millones de niños y casi nadie tiene en cuenta esto, lo cual no quiere decir que el DDT debiera usarse como en un momento dado se utilizó, rociando a la gente de la cabeza a los pies, por ejemplo, con DDT para quitarle piojos y cosas por el estilo. Bueno, el glifosato fue adoptado por los agricultores porque era buenísimo, era un producto excelente, poco tóxico, no se acumula, se degrada, es de fácil aplicación. Estuvieron encantados. El descubridor John Franz recibió la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos en 1987 y la Medalla Perkin de Química Aplicada en 1990 por haberlo descubierto, porque es un gran descubrimiento. Y no tiene nada que ver con los transgénicos hasta que se inventa, hasta que Monsanto produce el primer cultivo que es resistente al glifosato, al Roundup, que es el nombre comercial que tiene el glifosato, el nombre comercial de Monsanto hoy Bayer. ¿Qué es lo que pasaba? Si tú tenías unas semillas que eran resistentes al glifosato, podías aplicarlo mientras la planta estaba creciendo y podías, por lo tanto, deshacerte de la maleza mucho más eficazmente. Lo único que se hizo fue introducir en las semillas de estos transgénicos un gen que las vuelve inmunes al glifosato. Y esto permitió la utilización de glifosato con unos cultivos transgénicos, los Roundup Ready, que permitía una mayor productividad, que se perdieran menos cosechas. Y aquí voy a lo fundamental. Se pierde aproximadamente el 30% de todo lo que se cultiva en el mundo cada año. El 30%. Es decir, si se perdiera menos, ya no estamos hablando de cultivar más, si se perdiera menos de lo que se cultiva, podríamos alimentar a todo el mundo sin problemas. Pero se pierde. Se pierde una gran cantidad, fundamentalmente por plagas, por problemas de transporte, por problemas logísticos, pero sobre todo por plagas de distinto tipo. Por hace unos meses estuvo una amenaza terrible de langosta en África que podría llevar a una hambruna terrible. Los saltamontes cuando se convierten en plagas de langosta. Entonces necesitamos buenos herbicidas y necesitamos buenos pesticidas. La idea ecologista, del ecologismo político, no del ecologismo científico, que es distinto, de que puede haber otras formas mucho más bonitas, amables y con conejitos peluditos para deshacerse de los animales, las plantas y los hongos que se comen las cosechas, es un sueño guajiro. Eso solo lo puede decir alguien que no ha conocido el campo más que en foto. Bueno, el glifosato se absorbe por el follaje, no se absorbe por las raíces, por las raíces, es otra ventaja. Y todos los estudios toxicológicos, todos los estudios, pueden ustedes revisarlos, el del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos en 2013 dijo que no había ninguna toxicidad detectable, ni siquiera para los trabajadores, si utilizan los elementos de protección correctos. En cualquier fábrica vas a encontrar productos potencialmente mucho más peligrosos que el glifosato y nadie los está prohibiendo. Y hay trabajadores que se enferman por utilizar mal esos productos, por no usar el equipo de protección individual, porque hay patrones que no les dan el equipo de protección individual, pero ahí la culpa es o del trabajador o del patrón o de los organismos reguladores que no están haciendo su trabajo, pero no del producto. En el caso del glifosato se hace la excepción y se dice que la culpa es del producto. ¿Por qué? Porque es Monsanto. Sí, está clasificado como categoría 2A, igual que las carnes rojas y trabajar como peluquero. Es probablemente cancerígeno en dosis altísimas. Como muchísimas otras cosas son probablemente cancerígenas en dosis altísimas, incluido el jamón serrano. Pero raras personas comen todos los días la cantidad necesaria de jamón serrano para desarrollar un cáncer. Por eso se habla de moderación. Y mientras no hables de dosis, simple y sencillamente decir que hay glifosato presente no indica que haya un riesgo para la gente. No indica que haya un riesgo, necesitas conocer las dosis. Bueno, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo una serie de investigaciones, otro australiano hizo una serie de investigaciones, el gobierno canadiense hizo otra serie de investigaciones y no hay la toxicidad que algunos le atribuyen de manera inventada.
Y voy a terminar con esta historia. Hace 15 años, creo que lo conté la vez pasada, pero lo repito, hace 15 años un traductor argentino me estuvo diciendo que nacían niños con microcefalia por el glifosato en los cultivos de soja o soya transgénica resistente al glifosato en Argentina. Le pedí los estudios, no hay estudios. Han pasado 15 años, esos niños ya habrían muerto o serían personas mayores. Debería haber registros médicos sobre la existencia de esas grandes hordas de niños microcefálicos que no existen, que solo existen en la fantasía de quienes odian la biotecnología y creen de muy buen corazón que están haciendo bien al oponerse a ella, sin darse cuenta que condenan a la gente a pérdidas en su producción, condenan a la gente que necesita esa producción para comer al hambre, y no están venciendo al monstruo malvado de Monsanto que hace años dejó de existir, por lo cierto. Por cierto, nada de esto que uno diga parece ser suficiente para quienes mantienen una posición ideológica. Las posiciones ideológicas es muy difícil confrontarlas con datos, con hechos, con información, porque son posiciones a las que no se llegó por datos, hechos o información, sino por convicciones de creencias irracionales. Este libro de mi amigo J.M. Mulet, que alguna vez fue, por cierto, en Argentina, lo agredieron. Yo estaba con alguien directamente en contacto por mensajería, hablando de un grupo de locos que llegó a atacar una charla que iba a dar, que Mulet es un investigador, no es un investigador, un doctor en biotecnología, en biología molecular, absolutamente inocente, pero iba a hablar y no querían que hablara en Argentina. En mi blog, mi viejo blog, El Retorno de los Charlatanes, está la historia del ataque al que se vio obligado Mulet, que acabó teniendo que tener protección policial. Es que es de locos que un científico tenga que ser protegido porque un grupo de enfermos mentales creen que salvan el mundo atacando al conocimiento y a los datos. Transgénicos sin miedo, de Mulet. Para las personas que están convencidas de que esto es el mal, miren, no hay nada que hablar. Pero si usted tiene dudas, léase Transgénicos sin miedo de J.M. Mulet, porque ahí están todos los datos, todos los hechos que a usted le interesan. Con una frase me quedo de mi querido J.M. La biotecnología, los avances tecnológicos nunca han ahondado a la brecha social. Siempre la han reducido. Siempre la han reducido. La brecha social que nos pueda escandalizar el día de hoy es muy inferior a las brechas sociales que hubo en el pasado. Y cualquier repaso mínimo de la historia, más allá de las personas que viven de decirnos que todo está muy mal, cualquier repaso sensato de la historia nos demuestra que los avances tecnológicos han cerrado las brechas sociales. Que hoy la gente que antes no podía comer ciertas cosas, hoy las come. El pollo era un sueño. La carne era un sueño, tener un televisor era un sueño, tener un teléfono, los ricos tenían esas cosas, tener una cámara de fotográfica, participar en el debate de los medios de comunicación con una camarita que puede costar 5 euros, una webcam con la que conectarte. Los avances tecnológicos cierran la brecha social y los que creen que evitan que se ahonde la brecha social combatiendo a la tecnología, acaban siendo aliados de la injusticia. Y esto hay que tenerlo presente muchísimo. Todo lo demás que nos puedan decir, me han dicho sobre el glifosato, todo tipo de barbaridades, es inaceptable. No tiene nada que ver con el producto y tiene que ver con su aplicación, con su uso, pero si aplicáramos la misma lógica del glifosato a todo lo que hay en una fábrica, es una fábrica cualquiera, a todos los productos de limpieza, tendríamos que prescindir completamente de los avances de la química. Entonces, pues lo he vuelto a decir y se van a volver a enojar conmigo, yo lo sé, y en cierto modo debo decir que me da muchísimo gusto, y me da muchísimo gusto porque me dice que estamos tocando puntos que la gente preferiría que no se dijeran. Mira, les encantaría que yo sonara como yo defiendo a Monsanto porque la libre empresa es muy importante. No, el producto
es bueno para los agricultores, se los quita si su situación empeora. Los dejas usarlo y su situación mejora. Y no hay nada dañino, nada peligroso, solo la idea de que es una empresa que tiene un nombre que fue además magnificado por horrores como el documental de Marie-Monique Robin, El mundo según Monsanto, y que está basado en las conspiranoias más viles de la idea de que las empresas existen para matarnos y no para vendernos productos. Y una empresa que te quiere vender productos, hombre, habitualmente quiere que sigas vivo para que le vuelvas a comprar, ¿no? Si te matara ya no serías cliente y entonces eso no es buen negocio. Desde el mero punto de vista económico, sería idiota. Son idiotas las acusaciones que se hacen contra Monsanto. Y otra cosa mucho peor, el paternalismo hacia el agricultor. Los agricultores que utilizan estos productos son imbéciles o son malvados. Y digo, la gente que nunca ha cultivado, más allá del frijolito o la alubia que se germina en la escuela cuando estás en quinto de primaria, y que esa es su relación más intensa y cercana con el cultivo de productos para el consumo humano, ellos le están diciendo a los agricultores que no saben ser agricultores, que están usando productos que no deberían estar usando porque son tontos. Y el listo siempre es el que está en la ciudad. El listo que cree que las lechugas nacen en los anaqueles del supermercado. Ese desprecio al agricultor ya me parece uno de los ejemplos más delirantes de lo mal que se están haciendo las cosas cuando les creemos a quienes nos dicen cosas que no pueden demostrar. Y es el caso de los transgénicos, es el caso del glifosato, es el caso de la biotecnología y es el caso de la ciencia y la tecnología en general, que aunque generen problemas, siempre resuelven más problemas de los que han generado, y cuando generan problemas, la única forma de resolver los problemas que genera la tecnología es nueva y mejor tecnología. El pasado nunca nos ha dado las pistas del futuro. Y con eso lo dejo aquí y vamos a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Any right to buy and sell the earth for private gain by theft and murder. They took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. Make the laws to chain as well. Conjuring dazzlers to heaven. All they done is. Esto es Oyster Band. Y esta foto se la tomé yo a Oyster Band en Londres en 2016. Oyster Band es mi banda. Desde hace muchísimos años, creo que los voy a haber empezado a oír en el 89, por allí. Y es una banda que me parece de las más infravaloradas de la historia de la música. Son de los fundadores del folk punk, son de los fundadores del folk rock, son los que pretenden, de los primeros junto con Levelers y con Still I Span y otros que tienen más o menos la misma edad, unen por primera vez la música tradicional del Reino Unido con las nuevas expresiones musicales, con la batería, con la guitarra eléctrica, con una actitud contestataria nueva y distinta de las actitudes contestatarias que muchas veces tiene también la música popular. Antes que nada, muchas gracias al Shrewsbury Folk Festival por su permiso para utilizar estas escenas del grupo. Les dije 1 minuto, medio minuto al principio, medio minuto al final, porque le pedí y luego hicimos unas pruebas para ver que no nos cerraran el streaming. Si sigue el streaming es que no me lo han cerrado. Hicimos algunas pruebas. Debo reconocer una cosa además, yo a la gente de Oyster Band la conozco, he estado con ellos en Londres, he estado con ellos en España, en Avilés, que fue donde conocí al cantante, a John Jones, cuando vino a presentar un disco en solitario. A la banda con ellos estuve en Oviedo,
y con ellos estuve también en Londres. Y son tan buenas gentes que además me permitieron usar una de sus canciones, la letra de una de sus canciones, como epígrafe de mi libro La izquierda Feng Shui, porque son gente de izquierda, pues son gente de izquierda racional. Entonces, la frase que usamos, no tengo el libro aquí, la traduje para el libro, pues no me sé la traducción de memoria, lo tengo en inglés, pero dice: no he rezado desde Dios sabe cuándo, mis dientes son antiestadounidenses o antiamericanos, si quieres. Soy el hijo huérfano del socialismo, no me impresionan, no me reconcilio. Algunas personas creen que estoy loco, pero no lo estoy. Aquí viene la inundación. Esto es de su canción Here Comes the Flood, que me parece absolutamente espectacular. Sus letras, son grandes músicos. Ian Telfer es un violinista excepcional. Alan Prosser es voy de izquierda a derecha, y a la izquierda está Ian Telfer. El de en medio es un bajista que ahora trabaja mucho con ellos, que se ha quedado en el grupo, pero no es el original. Los originales son los tres que están a los dos extremos de la izquierda y en el centro. A la izquierda Ian Telfer, en el centro John Jones, y a la derecha Alan Prosser, que es un gran guitarrista. Y John Jones, aparte me parece que es un cantante de primerísimo nivel, con una proyección espectacular, con una conexión extraordinaria con el público, con una técnica maravillosa. Debe pasar ya de los 70 años, mi querido John Jones. Pero además de su visión musical, sus letras. Yo recuerdo hacía poco, cuando los vi en Oviedo, hace un par de años, la última vez que hubo conciertos antes de la pandemia, decía Ian Telfer que esto lo habían escrito antes de hace muchísimos años, pero que era una canción que era válida para hoy, que decía cosas como: lo que queríamos nosotros era más fuegos artificiales, un 4 de julio que durara para siempre, lo que queríamos eran más estrellas en un cielo azul. Lo que queríamos era algo que valiera la pena, que valiera el trabajo, que valiera la espera. Luego te suben a la montaña y ves que es demasiado tarde. A la mitad de estarlo pasando bien, la verdad me dio su beso helado. Mira a tu alrededor, debe ser una broma. Haber andado todo este camino para esto. Y en muchas cosas esa canción cuando ves algunas cosas que pasan en política y dices: Dios mío, all that way for this, andado todo este camino para llegar a esto, hombre, deberíamos estar mucho mejor. Tienen letras que no veo a nadie más que las escriba. Y esto es importantísimo, porque estamos hablando de un grupo que tiene 20 discos a lo largo de se forman alrededor del 76, 96, 96, 45 añitos, 45, 48 añitos tienen. Cuando celebraron los 40 ya tenían ya 43, y una de las cosas que a mí me entregó finalmente a Bustamante fue su capacidad de ser de la izquierda crítica. Y fue con una canción que se llama Los zapatos de Elena. Todo el mundo conoce la historia de los zapatos de Imelda Marcos. Cuando cayó el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, la gente entró a su casa y lo que se encontró fueron habitaciones llenas y llenas de miles de zapatos de Imelda Marcos, más zapatos de los que se podría poner en la vida, así fuera un 1000 la señora. Y los zapatos de Imelda Marcos eran muy conocidos, pero luego la gente nunca tuvo presentes los zapatos de Elena Ceausescu, los dictadores de Rumania. Los Ceausescu tenían, y lo voy a poner, no lo metí en su momento, me van a perdonar, lo voy a poner aquí encima a lo bestia, es lo que tenían la casa de los Ceausescu, que es absolutamente impresionante. A ver si se ve. Sí, se ve. Aquí está la casa de los Ceausescu con su baño con los tradicionales grifos de oro. Ese era el héroe del comunismo. Los grifos de oro, todo en oro. Parece el baño de Donald Trump.
y es el baño de Nicolai y Elena Ceausescu, que eran los líderes del comunismo rumano. Y alguna vez me encuentro con una canción de mis queridos Oysterband que dice: los rebeldes toman el palacio que encuentran en los gabinetes del poder, quedan atrás secretos. ¿Es un juicio recortado hasta el hueso? No. Son grifos de baño de 19 quilates, teléfonos de marfil, sábanas de satín negro, cajas de cerveza alemana, películas pornográficas, un candelabro destruido, fracs hechos de piel de tiburón, closets, armarios llenos de objetos que no podrías creer. ¿Cómo puedes usar 1000 pares de zapatos? Y cuando ella tuvo que caminar, solo pudo usar un par. Ponte en los zapatos de Elena. A ella no le dieron tiempo de elegir y ella dijo: prefiero morir que parecer una perdedora. Y bueno, lo que hicieron los romanos fue hacerle el favor y matarla en un fusilamiento absolutamente extralegal, todo lo que sea, pero la capacidad de reconocer que la barbarie que se cometió con Rumania, lo que descubrimos después, etcétera, pues son cosas que mucha gente en ciertos sectores de la izquierda negada, y a mí me encantaba que Oysterband la siguiera. Les recomiendo a Oysterband, les recomiendo los 20 discos, algunos muchísimo mejores, pero ninguno malo. Y les recomiendo que por supuesto vean sus letras. Vamos a oír un poquito más de Oysterband, otros 30 segundos, gracias al Festival de Folk de Shrewsbury, y volvemos. Maybe don't know right from wrong. Maybe don't know what we're here for. Maybe it's time to sing along. This is an uncommercial song. He's got trends. Y estos son, quito la fuente, que todavía hoy no ha sonado el bajante que nos da lata todos los jueves. Quito a Oysterband, se los recomiendo muchísimo. Bueno, una cuestión por la que me dieron bastante lata también en estos días, y es el viejo truco, y además lo más curioso es que suele ser de la derecha que te dice: claro, tú te metes con el cristianismo, pero no te metes con las otras religiones, deberías verme más seguido, y sobre todo no te metes con el Islam porque les tienes miedo. Eso es lo que se conoce como la envidia de la fatua. Es decir, hay grupos católicos a los que les gustaría causar el miedo que en un momento dado causaron los terroristas islamistas, que no islámicos, para acallar las voces críticas como es la mía. Yo lo que siempre explico es: a ver, miren, de entrada, yo hablo del cristianismo y concretamente el catolicismo porque son las religiones que conozco, porque son las religiones en las que fui criado, porque yo fui bautizado, confirmado, comulgado, porque yo anduve por las montañas de México subiendo el Ajusco con el Opus Dei, porque el entorno que existe a mi alrededor, tanto en México, donde viví 44 años, como en España, donde llevo 21 años, son entornos profundamente católicos y cristianos, donde el mayor daño que se puede ver con facilidad es el daño que causa la Iglesia Católica o que causa el cristianismo en general, y lo conozco bien. He demostrado en numerosísimas ocasiones que conozco la Biblia mejor que muchísimos creyentes, porque me he preocupado por conocer la Biblia, así como conozco mucho de marxismo mejor que muchos defensores de Marx. Creo que para ser crítico de algo hay que conocerlo. Y ese es el problema cuando me dicen: ¿por qué no te metes con el judaísmo? Porque no tengo idea. Salvo un conocimiento que manejé el otro día cuando hablamos de Israel, que es la idea esta de que cuando se haga el gran Israel, pues se volverá el Mesías. Y muchos evangélicos estadounidenses apoyan a Israel no por cariño, sino porque piensan que cuando se haga el gran Israel, el Mesías bajará a los cielos, bajará a la tierra.
Y parte de la derecha religiosa estadounidense está en esa mecánica absurda, pero no conozco nada, casi nada del judaísmo. Y del Islam conozco un poco más porque tengo más relación con musulmanes en los últimos años y bueno, por el terrorismo islamista. Lo que llama la atención es que la gente crea que no se critica el Islam y que por otro lado otras personas crean que si criticas la religión islámica estás atacando a los musulmanes, es decir, estás haciendo lo que ellos llaman islamofobia. Mira, si todos los musulmanes o la mayoría de los musulmanes fueran terroristas islamistas, ya habrían ganado. Esto se habría terminado ya. Porque hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. 1.600 millones, de los cuales la cantidad de terroristas es minúscula, es diminuta, es despreciable. Pero que son los que hacen más ruido. ¿Pero qué no pasa esto siempre? Cuando tú tienes un movimiento feminista amplio, intenso, de miles de mujeres que luchan en distintas formas por lograr derechos, etcétera, etcétera, pero luego tienes a unos extremistas que dicen locuras y todos los reflectores van a quien dice las locuras y no vean a quien está haciendo la lucha razonable, viable, pacífica, etcétera. Pasa con la izquierda. Cuando alguien rompe un contenedor en nombre de la revolución, tiene todos los reflectores. Cuando tienes a 140 partidos en la Internacional Socialista, haciendo socialdemocracia, defendiendo la democracia, defendiendo la convivencia pacífica y defendiendo la posibilidad de hacer las cosas sin confrontaciones graves, de manera viable y cambiando las leyes de los países, no te hace caso ni Dios. Cuando tienes a mucha gente de derecha razonable, que tiene creencias con las que puede uno estar en desacuerdo, pero ya. Y tienes a 300 nazis enloquecidos, los reflectores van para los nazis. Y lo mismo ha pasado con el terrorismo islamista. Mi ejemplo islámico más claro es un amigo que yo tuve hace muchísimos años, no voy a decir su nombre completo, pero se llamaba Nabil, el apellido lo dejo, él era egipcio y lo conocí en México, lo conocí en un bar. Nos veíamos a tomar algo y yo no he visto a nadie con la capacidad que tenía Nabil para trasegar cervezas. Es decir, él verdaderamente estaba trabajando para que la industria cervecera mexicana le erigiera una estatua ecuestre o hiciera una medalla conmemorativa en su nombre, porque el tipo bebía cerveza de manera increíble. Y un día que ya éramos muy amigos, incluso me consiguió trabajos, y su esposa era estadounidense, trabajaba en cuestiones donde necesitaban fotógrafos, donde necesitaban traductores. Y ya que éramos muy amigos, un día le dije, oye, Nabil, ¿pero tú eres musulmán? Me dice, sí, claro. Pero eres creyente. Dice, no, sí, por supuesto, soy creyente. Oye, pero es que no dice el profeta que eso del alcohol no va. Me miró muy serio Nabil, me dice, Alá es misericordioso y Alá sabe que el hombre es débil. Alá sabrá perdonarme. Bueno, como Nabil es la gran mayoría de los musulmanes, como la gran mayoría de los católicos que usted conoce, no son fanáticos que estén haciendo exorcismos y tocándole las narices al resto de la humanidad como los de hazte oír. La mayoría de los católicos, sus creencias las hacen un poco de slalom con ellas, y bueno, esto sí, pero no exactamente, pero bueno, pero sí hay que ser muy enemigos de los homosexuales, pero bueno, es que mi tío es homosexual y es una buena persona, y entonces pues, tampoco vamos a irnos al extremo. Tampoco vamos a irnos al extremo. ¿Es el Islam una religión despreciable? Por tu concepto, como todas las religiones. Algunos de sus elementos principalmente graves es la interpretación que tienen, sobre todo desde el siglo XII-XIII, de que el Corán debe ser una fuente de conocimiento superior a la ciencia y a la tecnología. Y esto es muy triste. La herencia griega de la que tanto nos enorgullecemos, de la que tanto bebemos, la mantuvo viva la edad de oro del Islam. La mantuvo viva la edad de oro, tenemos musiquita, la edad de oro del Imperio Islámico, que recogió
mantuvo, tradujo e interpretó a todos los filósofos griegos, rescatando todo el material que Alejandro Magno había desperdigado además por todo Asia. Es el centro de la ciencia, la tecnología, la filosofía, el pensamiento, el arte, la crítica. El mundo islámico es todo eso hasta el siglo XII. Siglo XII o XIII, cuando algunos le echan la culpa al Ghazali, otros le echan la culpa a los gobernantes del momento. El hecho es que se decide que la filosofía, la falsafa, debe tener una posición secundaria respecto a la tecnología, y esa posición la mantiene el Islam hasta hoy y la mantienen los países musulmanes hasta hoy. Alguien señalaba con horror que la producción científica de España, que es un país que no tiene una producción científica mayor, debería tenerla, pero está muy limitado y presupuestalmente muy limitado. La producción científica anual de España es superior a la producción científica en artículos publicados en revistas de todos los países islámicos del mundo. La cantidad de ingenieros que hay per cápita, de médicos, de físicos, de químicos, de biólogos, es bajísima con respecto a la del resto del mundo. Y del resto del mundo incluye Asia, África y América Latina. Es bajísima. Y por supuesto, ya si decimos cuántas ingenieras físicas, químicas o biólogas hay, bueno, es muy inferior la cantidad, porque, entre otras cosas, uno de los graves problemas del Islam es la posición que mantiene respecto de la mujer. Yo siempre he estado hablando sobre el Islam y no sé si se dan cuenta. La mutilación genital femenina, a quien le dediqué un video, no es específicamente islámica, pero está muy presente en zonas de influencia islámica profunda y debe ser anulada y aniquilada, pero de la manera más urgente del mundo. No lo conozco a él, conozco a su esposa, pero llevo muchos años haciendo todo lo posible por conseguir la libertad de Raif Badawi, un pensador ateo que está encarcelado por la sangrienta dictadura de la familia Saud en Arabia Saudí. Lo condenaron a 10 años, creo que ya lleva 7, 8 años en la cárcel sin ver a su familia. Su mujer y sus 3 hijos se tuvieron que refugiar en Canadá. Le tenían que dar no me acuerdo cuántos azotes, pero le dieron la primera sesión de azotes, casi lo matan, y desde entonces no se han atrevido a volverlo a tocar, pero sí está viviendo en condiciones aterradoras, él y muchísimas personas en las cárceles sauditas, solamente por no ser religiosos, por cuestionar la religión. En Irán, ni se diga, hay mujeres a las que se les da, por no llevar el hijab, el trapo en el pelo, se les ha llegado a condenar a 27 años de prisión. ¿Cómo voy a no criticar eso? ¿En qué cabeza cabe que una persona razonable y decente pueda cerrar los ojos a eso? Lo que se ha hecho en Irán es aterrador y es brutal. Es una teocracia absolutamente medieval. Esto me ha llevado también a confrontaciones con la izquierda. Yo recuerdo que Pablo Iglesias suavizaba su participación y cobrando en Hispan TV con su programa Fort Apache, diciendo que, bueno, a él no le gustaba tener que estar en una televisora donde a las mujeres se les obligaba a que se pusieran un pañuelo, pero él cabalgaba sus contradicciones. Y no, mira, es que el problema en Irán no es que a las mujeres las obliguen a ponerse un pañuelo, que ya de por sí es problemático. El problema es otro mucho más grave. El problema es que se sigue matando a las mujeres que se acusa de adulterio, que a las mujeres violadas se les acusa de adulterio, porque para poder demostrar que han sido violadas tienen que presentar a 3 testigos hombres. 3 testigos hombres, porque el testimonio de las mujeres no vale en los tribunales islámicos que organizó el Ayatollah Khomeini. Y si hay infierno que se esté pudriendo en él, que lástima que no creo en el infierno. La barbarie de las creencias islámicas extremistas que se encuentran en los países extremistas como Arabia Saudita, como Irán, no puede ser apoyada por nadie, por mucho que haya teóricos como Jorge Verstringe, ex nazi, que luego se pasó a la izquierda y ahora era uno de los ideólogos de Podemos,
que habla del Islam revolucionario y como el Islam se opone a los Estados Unidos, ya con eso es bueno. Y dice, mira, no es que hay cosas peores que Estados Unidos, en serio. Hay cosas peores que Estados Unidos y sin duda alguna una teocracia sanguinaria que mata, que encarcela a quienes no siguen los designios de la religión, es absolutamente aborrecible. Apoyo de manera constante a los exmusulmanes de todo el mundo. Gente que se juega la vida, porque la apostasía se castiga en el Islam con la muerte. Entonces todo aquel que decide, que dice no ser musulmán, que dice no creer en el Corán, habiendo sido creyente o habiendo sido simple y sencillamente parte de la sociedad musulmana, en algunos lugares no le va a pasar nada, pero en algunos países extremistas va a pagar con la vida. Va a pagar con la vida. No es posible que alguien pueda creer que yo no critico al Islam, toda religión tiene la enorme capacidad de hacer mal. El problema con el Islam es que está ahora en una posición en la que el cristianismo y el judaísmo estaban apenas hace 50 o 60 o 70 años. Es decir, en España la mujer tenía una situación más o menos como la de la mujer en Irán hoy, hasta 1978. No podía ni siquiera poseer cosas, no podía viajar y pedir un pasaporte sin el permiso de sus padres o su marido o sus hermanos. No existía el divorcio. La barbarie que podemos criticar en el Islam es la barbarie que ha tenido la Iglesia, el cristianismo y en cierta medida el judaísmo hasta hace muy poco. Hay sectores ultraextremistas judíos, yo me enteré hace poco tiempo, que obligan a sus mujeres a ponerse pelucas para no mostrar el pelo, porque en la misma lógica de los islamistas, el cabello de la mujer incita al pobrecito hombre a pecar y a la sexualidad horrorosa, y entonces para evitar eso se cubre el pelo de la mujer y así el hombre ya no es su víctima. Y eso lo dicen los musulmanes como lo dicen los extremistas ultraortodoxos judíos, que le ponen a sus mujeres una peluca para que no les veas el pelo. Si usted entiende la lógica de eso, pues usted es muy superior a mí, porque yo no atino a comprenderla. Pero la crítica al Islam no significa el rechazo al musulmán, no significa el rechazo al musulmán común y corriente, que en el 99,999, no sé cuántos nueves quiere usted echarle por ciento, no está a favor de los extremos. Que haya indoctrinación y que se debe luchar en contra de la indoctrinación islamista, por supuesto, pero esto no significa luchar contra los musulmanes. No significa luchar contra eso. Hay indoctrinación nazi en las calles de España hoy todos los días. Y tenemos a los 300 nazis a los que los medios de comunicación les dan un bombo impresionante. Imagínense usted que el bombo que le dieron a la chica nazi, que en parte porque es guapa quizás, no tengo idea, pero que el bombo que le dieron se lo dieron a un imán que esté difundiendo la necesidad de convertir a todo el planeta en el califato. Diríamos que los medios de comunicación han enloquecido. Bueno, también han enloquecido con los nazis. También han enloquecido con darle espacio a locuras tan graves como las del extremismo islámico, como las del extremismo católico, las del extremismo cristiano. Entonces, son tres elementos que creo que hay que diferenciar. El islamismo, que es el extremismo bárbaro, asesino del Daesh, de Al-Qaeda, del terrorismo islamista, que por supuesto no tiene defensa. El Islam como religión, que merece todas las críticas que merecen las tres religiones abrámicas, porque las tres religiones cojean del mismo pie y se parecen demasiado entre sí para comodidad de creyentes en las tres. Y finalmente están los musulmanes, que son gente común y corriente que tiene creencias irracionales como las tiene su amigo el cristiano, como las tiene su amigo el católico, como las tienen mis amigos judíos, que los tengo, como las tienen mis amigos budistas, y todos quieren defender sus creencias. Pero no podemos, y esta es la razón por la que algunos creen que no critico el Islam, no podemos, por las críticas a la religión, atacar a los creyentes en esa religión.
porque son las víctimas directas de esa religión, no son los victimarios. Los victimarios son los que te venden la historia. Los victimarios son los curas y las monjas que a mí me dieron el catecismo. Las víctimas son los creyentes. Y a las víctimas no los puedes tratar como victimarios. Y esa es una de las razones por las que he defendido enormemente el rechazo al concepto de islamofobia y el rechazo a quienes con base en las críticas razonables al Islam o con base en el racismo, en el terrorismo islamista, han aprovechado para ejercer de racistas, para ejercer de persecutores de personas diferentes cuya diferencia no les gusta, para ejercer de política y de identidades extremistas, generalmente de la derecha, generalmente con tintes racistas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ellos, tanto como no estoy de acuerdo con la religión. Dicho lo cual, y antes de pasar a unas breves del chat anterior, vamos a tomarnos unos segundos y volvemos con ustedes. Espérenme que no encuentro el volvemos. Un par de minutos. Bueno, estamos de regreso. Se me enciende la fuente sin necesidad porque no ha hecho mucho ruido hoy esto. Vamos a hacer una ametralladora con el chat y los correos anteriores, a ver si resolvemos todo esto, sobre todo para poder atender al chat, porque me quedé muy preocupado la semana pasada por quien me dijo, si no, ¿para qué pones el chat si no haces caso? Y echaba ahí carajos y todo eso, perdón. Me llega un mensaje por WhatsApp donde me piden que no me entusiasme tanto y que no hable tan agudo, que trata de recuperar mi voz verdadera. Mi voz verdadera sería esta, pero no la utilizo porque soy más nasal, porque me emociona y empiezo a hablar por la nariz. Cantando debería yo cantar así, soy un barítono, pero siempre se me olvida hablar como debo hablar y al final acabo hablando como no debo hablar y ya estarán acostumbrados ustedes. Bueno, gracias a Clark Wolf por el rescate del chat anterior, aunque haya sido parcialmente, y vamos a hacer rápidamente lo siguiente. Rodolfo Fuentes, ¿no te gustan los regímenes de izquierda y de derechas? Entonces, ¿la monarquía? Por eso te mudaste. Saludos desde Colombia. No, Rodolfo, me gustan los regímenes de izquierda. Me gustan los gobiernos de izquierda socialdemócratas.
No me gustan los gobiernos comunistas, no me gustan los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que ni es socialismo ni es del siglo XXI, porque es más un caudillismo del siglo XIX. Pero me gustan los regímenes de izquierda, por supuesto, me gustan los países donde existe un gran estado de bienestar, donde existe una gran redistribución de la riqueza, donde existe una igualdad de oportunidades para todos y donde la meritocracia no se convierte en el pretexto para convertir en víctimas a los menos capaces de competir y de triunfar. Así que, y no, me mudé por razones totalmente personales, la monarquía no me gusta. Si buscas mi video sobre monarquía, luego pondré en la descripción el enlace, pero en mi video sobre monarquía lo explico. A ver, hay de monarquías a monarquías, obviamente una monarquía absolutista tipo la de Luis XVI me parece mucho más despreciable que una monarquía que no tiene ningún poder como es la española. La monarquía española es meramente un jarrón chino, es un elemento decorativo que carece totalmente de poder, que carece totalmente de poder de decisión, que carece casi totalmente de influencia en la política. Entonces, me parece una monarquía tolerable, sobre todo ante el problema de que como nadie se pone de acuerdo en qué república quiere, cuando se pongan de acuerdo en qué república quieren, votamos todos por esa república y ya. Euclides Flores, qué bonito nombre, Euclides. ¿Qué opina del índice de libertad económica que es hecho por los que usted llama libertarios? Nunca lo he entendido, porque es un índice que utiliza ciertos parámetros y probablemente sea cierto, hay mucha libertad económica, sí, pero aparte hay otras cosas. Si ves el final de mi video, también voy a poner el enlace de mi video, marxistas de derecha, los que creen que toda la izquierda es marxista, y entonces, claro, me obligan, es que tú eres marxista, ¿no? Es que nunca lo fui. Pero ahí demuestro, por ejemplo, cómo Hong Kong y algunos otros países de los que se presentan como países con una enorme libertad económica tienen las características de socialismo que a mí me interesa que tengan los países. Ayer veía yo a uno precisamente, a un de estos economistas de derecha noruegos que tratan de salirse del tema. Oiga, Noruega es socialista, no es un libre mercado. Bueno, no es socialista como los marxistas, pero es socialista porque redistribuye. Bueno, sí, redistribuimos la riqueza. Sí, pero tiene sanidad pública. Bueno, sí, tenemos sanidad pública, pero no somos socialistas. Bueno, y tienen un sistema de pensiones, tienen educación pública, y tienen protección, y tienen guarderías para los niños, y tienen un montón de cosas, que es lo que queremos los socialistas democráticos. Bueno, sí, las tenemos, pero no somos socialistas. No vale. Hagamos eso que hace Noruega y llamémosle como quieran. A mí me da igual cómo le llamen. No estoy peleando nombres, estoy peleando conceptos. Un concepto de una red de protección social para los más desprotegidos, de una red, una sociedad en la que se apoye a los que menos tienen, a los que menos oportunidades tienen para que las tengan, para que sus hijos tengan oportunidades, que la gente no tenga miedo, que no tenga miedo al hambre, a la vejez, al desempleo, que tenga sindicatos tan sólidos como los sindicatos daneses. Llámale como quieras. Pero decir que eso lo hace el libre mercado es falso, porque en todos los países donde hay libre mercado y no ha habido gobiernos con visiones socialistas, no ha habido gobiernos socialdemócratas, no se hace, no pasa eso. La diferencia no es qué tan libre es o no el mercado, la diferencia es si en ese mercado libre han incidido políticas socialistas o no han incidido. Si no han incidido, tienes toda la libertad económica que tiene Honduras, toda la pobreza, la ruina, la miseria y la expulsión de inmigrantes por cantidades espectaculares que sufre Honduras. ¿Crees en la idea, traducidos sábados, no sé si lo pronuncio bien, crees en la idea central de la película La Gran Mentira, o sea, no existe democracia, es una partidocracia? Esa es una tontería. ¿Qué quiere decir una partidocracia? ¿Que mandan los partidos? ¿Y qué partidos mandan? Aquellos por los que la gente vota. Si la gente vota por ellos, entonces es una democracia. No, pero es que la gente no quiere votar por mi partido, que es tan bonito, que tiene las mejores ideas para salvar a la patria. Ya, pero no quieren votar por ti, por algo será. Es decir, quienes gritan que hay partidocracia, lo que están gritando es que me deberían votar más a mí, no quieren, pues son tontos todos. Y hay mucho desprecio hacia el votante por parte de quienes hablan de partidocracia. Yo siempre recuerdo a Carolina Vescanza cuando dijo que si los menores de 45 años que si los mayores de 45 años no votaran, pues Pablo Iglesias sería el presidente de España. Se le olvidó que ella ya había pasado los 45 años. Así que no, por favor, no.
No, lo de la partidocracia es una forma de esquivar la verdad del problema. La verdad del problema es que hay ciertas posiciones extremistas por las que la gente no vota y cuando vota no es buena. ¿Le gusta Daft Punk? No mucho. No soy mucho de ese tipo de música, la verdad. Perdón, se fue Luigi Henrich Di Marte, se inventa. Si es tu nombre de verdad, mi aplausos, pero se inventan los seudónimos. Mauricio Sánchez, ese sí, yo creo que es verdad, ¿verdad? ¿Por qué será que Latinoamérica está volviéndose izquierdista? Yo creo que el mundo es de centroizquierda. La mayoría de la gente es de centroizquierda. Lo que pasa es que se le exige que sea de izquierda extrema o se le presenta la ultraderecha como una forma de izquierda centro. Y esto lo hacen mucho los partidos demócrata cristianos que tratan de suavizar su posición, dejando pasar algunas cuestiones de bienestar social para que vean que no son tan malos. Yo creo que el mundo en general es de centroizquierda y creo que por eso vale la pena defender esto. ¿Qué prefieres, Xbox o PlayStation? Xbox nunca tuve PlayStation, entonces supongo que sí. Juan Fernando Salas, ¿por qué te fuiste a España? Por motivos meramente personales e individuales relacionados con mi vida privada. Tiene nada que ver. Michael González, puede uno no ser comunista, pero aún así admirar a personas como Marx, Engels, Trotsky, Luxemburgo o Gramsci e incluso Lenin, quienes sacrificaron sus vidas para construir una mejor sociedad. Yo creo que sí, yo creo que se puede admirar a la gente por distintos motivos. Es como puedes admirar al rey de España por lo que hizo el golpe de Estado, el 23F, y luego no admirarlo por las atrocidades y barbaridades que ha cometido después, ¿no? Marx y Engels diseñaron con preocupación por las injusticias que veían a mediados del siglo XIX, diseñaron una opción teórica. Trotsky, Lenin hacen efectivas las cosas, pero las hacen llenándose las manos de sangre. Muy difícil admirarlos porque su procedimiento es el terror, y vamos, el terror lo ordena Lenin cuando tratan de asesinarlo, y él habla del terror como una forma de control de la ciudadanía. Trotsky es el organizador del Ejército Rojo y no da su vida para construir una mejor sociedad, da su vida por su bronca con Stalin, sobre cuál de los dos era el verdadero heredero de Lenin. Lenin no dio la vida por sus ideas, por supuesto, murió en su cama. Rosa Luxemburgo fue asesinada por otros izquierdistas, y Gramsci creo que es un chico que además realmente enfrentó con valor la situación que tuvo que vivir, su cárcel, etcétera. Creo que mucha gente tiene algo de admirable sin tener que ser totalmente admirable. Luis Arenas, ya vi que me lo volvió a preguntar en el chat, pero estaba muy enojado. ¿Por qué tan riguroso en los datos científicos y tan laxo en los eventos políticos? Ejemplo, dar por hecho elucubraciones como el supuesto intento de envenenamiento del opositor de Putin, se refiere a Navalny. Porque no es política. Los médicos, la inteligencia de varios países, etcétera, dan datos que establecen que efectivamente Putin trató de envenenar a Navalny, como ha envenenado a otras muchas personas, como fue el envenenamiento de la gente en Salisbury, del doble agente en Salisbury. Por favor, la entrevista con los dos asesinos que habían ido a ver la catedral de Salisbury. Yo estaba en la catedral de Salisbury, que fueron a ver la espira y daban el número exacto de metros. Se lo habían estudiado en Wikipedia esa mañana. La entrevista que hicieron en Russia Today a los asesinos era de risa loca, por favor. No. Ahí es el rigor más absoluto, te dice que trataron de matar a Navalny. Y ha matado un montón de gente. El asesinato siempre ha sido una herramienta política. En Rusia y en la Unión Soviética, de manera espectacularmente demostrable, continua, incesante, y lo sigue siendo. Y si se mueren tantos periodistas así accidentalmente de la Politovskaya para abajo, y se mueren tantos opositores de manera tan accidental, pues sería rarísimo, ¿no? Es unas coincidencias en las que, si eres riguroso científicamente y no te dejas llevar por tus creencias políticas, no puedes creer en tantas coincidencias. Saludos, Luis. Michael González, ¿qué argumentos tienen en favor y en contra de la escuela austríaca, la escuela de Chicago y el objetivismo de Ayn Rand? Es que son tres cosas distintas y no te voy a decir todos mis argumentos a favor y en contra aquí porque me pasaría horas,
Y no creo que tenga mucho sentido el objetivismo. Ayn Rand es lo más absurdo de todo, porque en lo otro siquiera intervinieron economistas. Ayn Rand es una mujer que construye toda su filosofía, por llamarle de alguna manera, primero queda en el odio a la Unión Soviética, que ella nació en la Unión Soviética y todo lo que representaba la Unión Soviética, el marxismo y el comunismo, le parecían aterradores. Pero lo construyó sobre las bases de una sociopatía verdaderamente espectacular, de una misantropía aterradora y de una idea finalmente fascista de que hay hombres superiores, hay hombres inferiores y los hombres superiores tienen derecho a patearle la cara a los seres humanos inferiores. Anneke Mu, ¿cómo lidias con gente cercana a la que quieres que te dice que la ciencia no tiene respuestas para todo? Se alejan del pensamiento racional y se acercan a las teorías conspirativas. Bueno, se les recuerda que nadie tiene respuesta para todo, pero se le pregunta qué respuestas para todo tienen otras disciplinas como la religión o la filosofía. Porque eso a mí me lo dice mucho, claro, pero es que la ciencia no puede resolver cuestiones morales ya, y la filosofía tampoco, y la religión tampoco. No puede resolver dilemas éticos. Hace poco alguien me lo preguntó, bueno, pero es que los dilemas éticos la ciencia no puede abordarlos. O dime uno solo que haya resuelto la filosofía. La filosofía puede plantear dilemas éticos, pero no los puede resolver. No los ha resuelto y por eso no creo que tengan nada que hacer en los comités de ética, por cierto. Pero no se les dice nada. Las personas que ya están convencidas, los mira uno con conmiseración y les dice, bueno, ya en el futuro, esperemos a que pase el 4 de marzo, porque el 4 de marzo, bien, la teoría conspirativa de QAnon nuevamente se demolerá. ¿Por qué en Europa del Este meterse con la fe puede meterte en un lío? Bueno, no sé si sea en toda Europa del Este, pero hay países de Europa del Este que han sido tomados por una derecha neonazi reaccionaria enormemente religiosa, y específicamente estoy pensando en Polonia. Pero a ver, desde la elección de Juan Pablo II tenemos una operación política en Polonia y por lo tanto las leyes que se han dictado, que se han expedido después de la caída del bloque soviético, son leyes retrógradas en cuanto al delito de opinión. Nada más. ¿Qué opina de China y su socialismo con características chinas? ¿Cree que quieren exportar su modelo político-económico o solo robar a otros países? No creo que quieran exportar su modelo político-económico. No creo que a Xi Jinping le preocupe controlar puntualmente a más personas que los chinos que viven dentro de China, incluso y a los de otras etnias como los uigures. Creo que su objetivo es establecer un imperialismo político-económico, pero no de creación de satélites como lo hizo la China de Mao con al principio, con Corea, con Vietnam, con Laos y con Camboya. Y no creo que quiera crear satélites como los que creó Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que su objetivo es más económico, es hacer grande a China por encima de todos los demás. En ese sentido es muy trumpiano. Y Juan Javier de Lira Martínez, ¿crees que algún día en México tengamos un gobierno sin corrupción y que no esté plagado de ineptos o estamos condenados? Yo creo que se puede, pero yo creo que la decisión la tienen los mexicanos y nadie más que los mexicanos. Eso es lo fundamental. Paso a cosas que vinieron del correo. Miren, vamos a tener tiempo de ver el chat hoy. María Eva Duarte, evita, del verbo evitar a Evita Perón. Cuando hay una necesidad, nace un derecho. Le pido una reflexión ante esta frase, si es posible en el streaming del próximo jueves. Con todo gusto. Mi reflexión es que es una frase vacía. Yo necesito un coche para ir a trabajar, pero no tengo derecho a un coche para ir a trabajar. Yo tengo derecho a salir de mi país, pero no tengo necesidad de salir de mi país. Si no tengo necesidad, no ejerzo el derecho. La necesidad y el derecho no están unidos, pero suena bien bonito, ¿no? Cuando hay una necesidad, surge un derecho. No. Los derechos los vamos reconociendo no a partir de las necesidades, sino a partir de la reflexión racional sobre nuestra sociedad. El otro día hoy hay una extraordinaria conferencia que se llama precisamente Cuando descubrimos que la esclavitud era incorrecta. Porque ustedes y yo, probablemente todos nosotros,
Si estuviéramos hace 200 años, encontraríamos que la esclavitud es lo más razonable del mundo. Estaría política, económica, social y religiosamente justificada. Y necesitaron pasar muchas cosas de reflexión racional acerca de nuestra realidad para empezar a pensar que igual la esclavitud no era una buena idea. Y así con todo. Los derechos, el reconocimiento de los derechos de distintas personas, de distintos colectivos o de la humanidad en su conjunto, proceden de reflexiones muy serias y no de necesidades. ¿Cree que Canadá es una democracia más avanzada que la de Estados Unidos? Sí, yo creo que en cierta medida sí, porque está mucho menos contaminada, sobre todo ahora por el populismo. ¿Es factible una victoria de los socialdemócratas allí o el peso del bipartidismo, conservadores, liberales, es demasiado poderoso para una alternativa de izquierdas? No lo sé, la verdad. Y mira, tengo 2 hijas viviendo en Canadá y podría yo preguntarles y avanzar sobre este tema, pero Canadá tiene un estado de bienestar claramente socialdemócrata. Tiene apoyos y tiene una visión que se acerca mucho a la socialdemocracia, incluso hasta en algunas cosas entre los conservadores, porque el concepto de comunidad y de sociedad que tiene Canadá es distinto, es peculiar y a partir de allí funcionan muchísimas cosas. Pero vale la pena explorar más el caso de Canadá, creo que es un espacio de una libertad y de una capacidad de convivencia humana admirables. Es uno de los lugares más extraños en los que yo he estado en mi vida, visitando a mis hijas en Canadá, porque es un lugar donde tú pisas a alguien y te pide perdón por poner su pie debajo de tu pie. Y el valor que se le da al compromiso que tienes con tu comunidad no es una reflexión filosófica, es un hecho constante y continuo y me llama muchísimo la atención. Esto ya me lo había preguntado Einar Adame también en los comentarios del video, pero por difundirlo me dice qué baterista de blues actual recomienda escuchar. Y yo le dije a Gogo Ray Pollard, que trabajó muchísimo con Samantha Fish, a Stephanie Williams, que ha tocado con prácticamente todo el mundo. Yo la conocí con Daniel Nicole. Su estilo me gusta muchísimo porque es de los bateristas que llaman on the groove, que es la que toca la batería para la canción, para seguir el ritmo, el flujo de la canción, más que para demostrar que es una excelente baterista, que lo es. Está Tom Curiano, que trabaja actualmente con Popa Chovy y que es espectacular. Evan Caleb Yearsley, que tocó con su madre, la legendaria Candy Kane, cuya guitarrista Laura Chávez es una de las mejores guitarristas del blues actual. Y por supuesto la hermana de Daniel Nicole, Nick Schneebelen. Y de los clásicos, el que fue el baterista de B.B. King durante muchos años, Tony Coleman. Ismael Sánchez, milito en una asociación conservacionista, tengo 35 años de trabajo voluntario, pero defiendo que el arroz dorado es una herramienta para acabar con la miseria y el hambre, siempre y cuando no caiga en manos especuladoras. ¿Cree que ambas cosas son compatibles? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más ecologistas políticos están dándose cuenta de que la ciencia es su amiga y no su enemiga. Pero el arroz dorado no es una herramienta para acabar con la miseria y el hambre, es una herramienta para salvar vidas. Si el arroz dorado es dorado porque tiene betacaroteno. El betacaroteno es provitamina A, es decir, nuestro cuerpo lo utiliza para hacer vitamina A. Los niños del Asia suroriental tienen un grave problema de deficiencia de vitamina A en su alimentación, pues su alimentación es fundamentalmente a base de arroz. El arroz dorado les permitiría tener acceso a este nutriente básico que es el betacaroteno, con el cual sus cuerpos pueden producir la vitamina A que impide, primero, que queden ciegos. Entre 250,000 y 500,000 niños al año quedan ciegos por falta de vitamina A en el Asia suroriental y la mitad de ellos mueren en el plazo de un año. Porque es dificilísimo mantener a una persona en esas condiciones en situaciones de pobreza extrema. Entonces el arroz dorado es para eso, sobre todo, es para evitar que mueran niños. Por eso Richard Roberts reunió a más de 100 premios Nobel en una carta pidiendo a la Greenpeace que parara de una vez y diciendo que estaban cometiendo un verdadero crimen contra la humanidad. Juan Ruiz Villa, ¿cree que las políticas identitarias son más fáciles de propagarse entre los jóvenes debido a la ideología woke? No, es que las políticas identitarias son una de las esencias de la ideología woke. El wokeismo es el asumir tu identidad y asumir la identidad de los demás y partir de la base de que el mundo se compone de identidades. Dice, tengo 22 años y he visto muchos círculos en los que se habla de teoría decolonial o teoría crítica aplicada en el análisis de temas como racismo, sexismo, colonialismo.
Como resultado se inventan definiciones tergiversadas de esos conceptos. Sí, por supuesto, pero parte del identitarismo. ¿Qué es lo que pasa? Te acaban diciendo, bueno, es que solo puede haber racismo de un privilegiado hacia un no privilegiado. Es decir, si una persona de piel oscura detesta a los blancos con odio racial, no es racismo. Pero es cambiar la definición. Es cambiar la definición para que se ajuste a una visión ideológica que además tiene muchísimos agujeros. Yo siento que de todo el tema woke, el identitarismo, la idea de que la identidad te conforma, que tú eres tu identidad externa, tu identidad sexual, tu identidad étnica, tu identidad histórica, tu identidad nacional, es un horror, porque los seres humanos no somos eso. Los seres humanos somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que realizamos, lo que logramos, nuestro trabajo, nuestra actitud ante la gente que nos rodea, lo que hacemos y lo que pensamos, no lo que el color de nuestra piel, la edad que tengamos, el peso que tengamos, etc. Edgar Kashmir, ¿crees que la meritocracia representa una buena forma de organización o esta, como señalan sus críticos, solo genera desigualdad? Ya había mencionado algo de meritocracia y voy a ello. La meritocracia es la idea de que una persona que hace mejor las cosas tiene derecho a beneficiarse de hacer bien las cosas. No suena mal. El problema es que si el único parámetro para establecer los derechos económicos y sociales es la meritocracia, generas desigualdad. Generas una desigualdad profunda e irreparable. Si por otro lado la meritocracia es un elemento más dentro de un esquema social, donde haya un esquema de protección para aquellos que no pueden competir, para los que no, que son más malos haciendo las cosas, y estableces los elementos necesarios para que sus hijos no sean herederos de sus problemas, es decir, que sus hijos tengan alimentación, educación y libertad suficientes para tratar que en la próxima generación salir de la misma meta, de la misma línea de salida, que el hijo de aquel que fue rico, porque inventó una cosa maravillosa y ganó muchísimo dinero, y que los hijos de los dos puedan salir en condiciones razonablemente iguales a competir en el futuro, que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan ser actores, dibujantes, cantantes, compositores de música clásica, ingenieros físicos o ingenieros sanitarios y se dediquen a barrer, pero a barrer mejor que nadie en el mundo. Si pueden salir en igualdad de circunstancias, entonces yo no tengo problema con la meritocracia. El que caiga en el camino y no pueda ganar la carrera tiene que tener el apoyo de la sociedad, por más que la medalla se la des a los que ganan la carrera. Esto me parece justo y no genera esas desigualdades que se transmiten, que se heredan, que te hacen imposible la movilidad social. La movilidad social debería ser meritocrática. Pero ¿cómo puede el hijo de un obrero que tiene una mala escuela, que ahora que hay que estudiar en línea, no tiene ordenador o no tiene una buena conexión a internet, o son 5 hermanos con un ordenador? Ese niño no puede competir el día de mañana en condiciones iguales al de la escuela privada. Y eso es una injusticia donde la desigualdad, suponiendo que se debiera solamente a mérito, sino a otro montón de elementos que influyen en la desigualdad entre el que lleva a sus hijos a la escuela privada y el otro, tienen que tener la posibilidad de competir en la igualdad de condiciones. Es así de sencillo. Nadie tiene que sufrir ciertas cosas por el solo hecho de no poder competir correctamente en un mundo económico y social determinado. Nadie tiene por qué ganarse el dinero suficiente para pagar cosas como la educación de sus hijos, la alimentación de sus hijos, o su salud, o su pensión y su vejez. Son derechos fundamentales que si los reconocemos como derechos fundamentales, limpiamos de miedo a las sociedades. Y yo creo que eso es fundamental, limpiar de miedo las sociedades. Ernesto Sandoval, ¿realmente existe un acaparamiento de vacunas contra el COVID por parte de los países ricos, como ha señalado López Obrador, o es una más de sus excusas para justificar su ineficiente manejo de la pandemia?
Pues mira, no hay un acaparamiento porque la palabra acaparar no significa lo que yo creo que cree López Obrador que significa. Acaparar es comprar una cantidad excesiva de un bien determinado de mercado para provocar su escasez y posteriormente venderlo a precios más altos. Eso es lo que es acaparar en un mercado. Generas una escasez ficticia porque tú has tomado todo el aceite de cocina que estaba a la venta y lo has metido en tus almacenes, y entonces al generar al acaparar y generar esa escasez ficticia, entonces puedes venderlo al precio que te dé la gana. Eso es lo que hacen los acaparadores. Los acaparadores, por ejemplo, funcionan muy bien en el mercado negro durante las guerras. Pero no hay acaparamiento. Lo que han hecho los países ricos es comprar más vacunas, todas las vacunas que pueden. Y todos los países han competido por ello. Y algunos países han competido mejor que otros. Y siempre que me dicen, bueno, pero es que México, pobrecito, es un país pobre, y Chile también, y sin embargo Chile se las ha regalado. El mal manejo de la pandemia en México no lo digo yo. Ha salido en la revista Nature, ha salido en el New England Journal of Medicine, me parece, o en The Lancet, en uno de los dos se habló del tema. Se ha hablado del tema a nivel internacional amplísimamente, del absoluto despropósito que ha sido. Y mira, en todos los países, se ha atacado a los gobiernos por hacer un manejo inadecuado de la pandemia. Ningún país la pudo manejar bien porque ningún país sabía de qué se trataba esto, era totalmente nuevo. Algunos acertaron unas cosas por suerte, por chiripa, por exceso de precaución a veces. Otros fallaron por exceso de precaución. Pidieron un exceso de precaución a su sociedad y resultó que no era necesario, entonces ahora se los reclaman. Es que tú me dijiste que usara esto y no era necesario. O al revés, tú me dijiste que no usara esto y era necesario. Todos los gobiernos del mundo han estado bajo asedio. Y mira que yo los periódicos, igual Nueva Zelanda, que como país, isla, se logró defender bastante bien. Sin embargo, yo leo críticas horrorosas contra Jacinda Ardern, que además me duelen porque soy su fan, pero críticas, algunas de ellas fundamentadas. Ningún país lo hizo bien. Era imposible. Pero hacerlo tan mal como México, Brasil y Estados Unidos era difícil. Y se demuestra simple y sencillamente cómo resolvió las cosas Biden en menos de un mes. En menos de un mes. Entonces, creo que López Obrador utilizará todos los pretextos imaginables para justificar no solo su ineficiente manejo, sino la forma en que ha desaparecido el dinero que dijo que había requisado para la pandemia. El dinero que se iba a usar para enfrentar la pandemia y que no sabe nadie ya en qué se ha usado. Y como la última media hora va a ser única y exclusivamente de chats, lo he conseguido. Vamos a hacer, sin embargo, una pequeña cosa antes, una cosa que es, ustedes lo saben, para mí muy importante. Este señor que está sentado con su bastón a mi derecha es don Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los escritores que yo más respetables hallé, y escritores contemporáneos míos, es decir, Borges vivió todavía muchos años con los que yo ya era escritor, en los que yo ya escribía. Yo ya escribía en periódicos, yo ya esperaba otro libro de Borges y llegaban nuevos libros de Borges después de la Guerra de las Malvinas. Recuerdo algún libro de poemas donde en un poema ponía hacer las vidas paralelas de un soldado argentino y un soldado británico. Borges tenía esta filia británica que evidentemente le causaba, como a muchos argentinos, dificultades en el momento de la Guerra de las Malvinas o la Guerra de las Falklands. Yo durante muchos años dije en el periódico Excelsior que el Premio Nobel de Literatura no merecía ningún respeto mientras no se le entregara a Jorge Luis Borges. A Jorge Luis Borges no se le entregó primero con el pretexto de que solo escribía poemas y cuentos cortos, no era novelista, y parece que, sí, y existe mucho esta idea en la narrativa de que tú empiezas escribiendo cuentos cortos así como en la escuelita y cuando te gradúas eres novelista, ¿no? Yo me gradué también con 4 novelas que me acabaron quitando las ganas de escribir. Quizás habría sido más feliz
si me hubiera dedicado única y exclusivamente a escribir mis cuentos cortos que tanto me gustaban. Pero bueno, tenía cosas que contar en novelas y las conté. Pero Jorge Luis Borges es de otro mundo, es absolutamente de otro mundo en su concepción literaria y en su concepción de imaginación. La idea, por ejemplo, de Funes el Memorioso, este cuento del hombre que lo recuerda absolutamente todo, que hay personas que tienen este tipo de memoria idética total de su vida, y cómo puede ser un infierno el recordarlo todo. O Pierre Menard, el autor del Quijote, el hombre que trata de escribir el Quijote, pero no de copiarlo, sino de escribirlo tal como lo escribió Cervantes. La idea de la biblioteca de Babel, de la biblioteca de los libros infinitos, que a mí me inspiró, me movió a escribir un cuento de una librería en la que solo había un libro. Se llama El libro de García y es el único cuento mío que ha sido llevado a la televisión. Fue dirigido por Carlos García Gras, buen amigo. Y es una historia de alguien que entra a una librería y se encuentra con que el único libro que hay en todas las estantes es Alicia en el País de las Maravillas, en todas las ediciones y en todos los idiomas a los que se ha traducido Alicia en el País de las Maravillas. Es precisamente lo opuesto de la biblioteca infinita de Borges. Entonces yo decía que el Premio Nobel de Literatura no valía para nada mientras no se le diera a Borges. Luego se dijo que ya era demasiado viejo para que se lo dieran, y luego, bueno, ya se dijo que estaba demasiado muerto para que se lo dieran, y el premio Nobel no se da a personas fallecidas. El hecho es que se le escatimó un premio que sin duda merecía, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hice una pequeña encuesta de qué poema de 4 que sugerí podía leer de Borges, la hice en Twitter, y el ganador fue Los Espejos, que es un poema ya conocido. A mí me hubiera gustado leer Las Causas, pero como soy un demócrata, pues si me dijeron que Los Espejos, leeremos de Jorge Luis Borges Los Espejos. Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita. Y ante la superficie silenciosa del ébano sutil, cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, elementales ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Prolonga este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña, a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las 4 paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro, hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde como fantásticos rabinos leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un acto mimoso felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad, por eso nos alarman. Jorge Luis Borges. Además, todo lo que he leído ha sido verso libre hasta ahora, creo, ¿sí? Y esta es esto es poesía medida en la que Borges era absolutamente espectacular. Su manejo del idioma es de una finura, de una calidad, de una entrega absoluta, asombrosa, y sin embargo tiene excelente verso libre, tiene excelente
verso libre. Iba yo a hablar del regreso de Trump, pero voy a ser muy, muy breve en esto. ¿No? Vamos a dedicarle nada más unos breves minutos, porque, pues sí, porque tenemos el regreso de Donald Trump de una manera espectacular, con su estatua dorada que le hicieron en fibra de vidrio, donde está con la Constitución de Estados Unidos y una varita mágica, en unos shorts con la bandera de Estados Unidos y con sandalias, pero con traje, camisa y esa corbata espectacularmente larga que suele usar, no sé, quizás como un sustituto de alguna otra cosa larga que no tenga, no sé yo. Yo de esas cosas no sé nada, pero bueno, esa imagen que nos ha dado Trump de su corbata absurda, en esa, y la adoración a la que fue sometida en el CEPAC, que es el comité, el Congreso, perdón, de Acción Política Conservadora. Y me preguntaba Fabián Valdelamar qué debe hacer Biden para evitar que suba otro Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pues hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas, sobre todo para las personas que votaron por Trump sin ser ni racistas, ni conservadores, ni defensores de la mentira, simple y sencillamente buscando algo diferente. Alguien por ahí me escribió un largo manifiesto político que no pienso ni siquiera abordar, donde decía que él iba a votar a Vox porque total, así ya sabe que tiene a la derecha, porque lo que tenemos ahora es inaceptable. Y dice que todo es absolutamente horrible, pero hay gente que lo ve así, y el chiste no es que tenga o no razón, sino que su percepción va a influir en su voto. Donald Trump se presentó con las mentiras de siempre. No dijo una sola nueva. Por supuesto, dijo lo mucho que ha servido a Estados Unidos el muro, ese muro que nunca se construyó, y estuvo hablando del muro como si fuera una realidad, como si sus palabras crearan el muro que nunca construyó. Repitió, por supuesto, hasta el cansancio en numerosas ocasiones la gran mentira. La gran mentira en Estados Unidos se llama ahora a su afirmación de que él ganó las elecciones, de que Joe Biden perdió las elecciones y que le fueron robadas por nadie sabe quién. Porque incluso los funcionarios de algunos estados que perdió, como el caso de Georgia, pues son republicanos. Uno de los que trató de presionar para crear un fraude electoral, el secretario de Estado de Georgia es republicano, simple y sencillamente es buena persona, es un republicano decente. Entonces, bueno, ya, y en Georgia se contaron 3 veces los votos y no encontraron esos 11,000 y tantos votos que quería Donald Trump para ganar Georgia. Pero dijo que había tenido un éxito económico brutal, tampoco es cierto. Dijo que había tenido logros impresionantes, no solo para la economía, sino para los trabajadores, y los sueldos más altos de la historia, en un momento en que el Partido Republicano se está oponiendo lo más posible a que se decrete a que se autorice en las cámaras legislativas de Estados Unidos un salario mínimo de $15 la hora, que es para efectos de Estados Unidos es bastante poco. Lo curioso es esto: Donald Trump perdió hace 2 años el Congreso de los Estados Unidos. Momento. Perdió el Congreso de Estados Unidos. Luego de perder el Congreso, perdió las elecciones y el Senado. Vamos a ponerle su fuente a Donald Trump aquí arriba, mira, así bien bonita. Y luego perdió la presidencia, es decir, ha perdido las 2 cámaras legislativas y la presidencia. Pierde votos, pero gana apoyos dentro del Partido Republicano. La extremización, por decirlo así, seguro está mal dicho, el movimiento hacia los extremos ridículos del Partido Republicano es grave. Hay una sola cosa con la que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Trump. Él dijo que no va a ser un nuevo partido porque es lo que todos querrían. Y lo dije yo aquí en un momento dado. Claro, si hacen otro partido, se divide el voto de la derecha y no vuelven a gobernar en años. Pero en años no vuelven a gobernar. Gana el Partido Demócrata sin presentarse a las elecciones. Porque el voto de la derecha dividido, sobre todo con el mecanismo de colegios electorales de los Estados Unidos,
los deja sin opción electoral. Y Donald Trump lo sabe y dijo que no piensa abrir otro partido, pero entonces dice, ¿pero para qué si ya tenemos al Partido Republicano? Y ese es el problema. El Partido Republicano cada día está más convertido en el partido de Donald Trump. El lugar el Congreso de Acción Política Conservadora no es todo el Partido Republicano, pero es una parte importante y es una parte que refleja la radicalización del Partido Republicano, mientras en el Partido Demócrata se mantiene cierta tibieza que solo rompen algunas personas, como Alexandria Ocasio-Cortez, que yo sé que a muchos no les cae muy bien, pero a ver, mientras el senador de Texas, Cruz, se va a Cancún, mientras están congelando sus votantes, Alexandria Ocasio-Cortez se pone a reunir dinero para ayudar a las personas que se han quedado en la calle y muertas de frío en Texas. Pero es acción política, la acción política es mucho más valiosa que cualquier discurso. Y ella misma decía, quien diga que un salario mínimo de $15 a la hora es socialista, es mala persona, ¿no? Su problema no es de ideología política. Mi percepción personal, después de tragarme el discurso de Trump, 90 minutos, en los que al final ya estaban aburridos él y el público, me dice que su estrella se está apagando, pero mucho más lentamente de lo que querríamos. Si su estrella se apaga, son buenas noticias para todos. Pero incluso sus máximos opositores dentro del Partido Republicano, me refiero a gente como el senador Mitt Romney, dicen que si se presenta, y amenazó con hacerlo, dijo, igual voy a ganarle por tercera vez al Partido Demócrata, repitiendo la gran mentira de que esta vez también ganó. Si se presenta como candidato en 2024, lo más seguro es que sea el candidato del Partido Republicano, y sería terrible. Yo creo que debe haber una derecha decente, yo creo que debe haber una derecha con la que se pueda dialogar y con la que se pueda llegar a acuerdos. Yo creo que hay una derecha razonable y racional que puede tener ideas distintas, pero que no actúa sociopáticamente. Y me preocupa muchísimo cuando las derechas como Ciudadanos y el PP en España o el Partido Republicano en Estados Unidos se empiezan a mover hacia los espacios de Vox o de Breitbart o de QAnon. Mañana es 4 de marzo. Mañana es el día que se supone que va a tomar posesión finalmente, en realidad, Donald Trump, porque en los principios de los Estados Unidos, en los inicios de los Estados Unidos, el 4 de marzo era cuando tomaba posesión el presidente. Esto se cambió después cuando hubo mejores comunicaciones, pero cuando tenías que ir a caballo y en tren y en carruaje, en la Wells Fargo, a tomar posesión, pues igual necesitabas más tiempo para llegar y para acomodarte y para hacer tu equipo de transición. Entonces se pasó del 4 de marzo al 20 de enero la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Pero mañana es 4 de enero. Mañana hay un aviso de riesgo de seguridad en el Capitolio. De hecho, un voto se adelantó, el voto de la ley para la justicia policial, basado precisamente en el nombre del ciudadano negro, de Floyd George, que fue asesinado por un policía asfixiándolo con la rodilla. Se adelantó el voto por temor a que el 4 de marzo haya un ataque en el Capitolio. La radicalización a esos extremos, de tener miedo de un ataque terrorista de estadounidenses de derecha en Estados Unidos, ataques que no se veían desde el ataque de Oklahoma, debe ser muy preocupante porque les da ánimos a los ultraderechistas en otros países. Dicho lo cual, esperemos que la estrella de Trump se apague pronto y vamos al chat de hoy. Lo que pueda yo hacer del chat de hoy, ya saben. Lo que no puedo hacer, si alguien me hace favor, captura el chat y la semana que viene comento algo. ¿Qué opina usted del economista Daniel Lacalle? No lo conozco. Programación neurolingüística, me pregunta Carlos Nieto. ¿Mito o realidad mito? No hay ningún estudio científico que diga que la programación neurolingüística es real, ni puede hacer nada. Sasha Por dice, ni ha empezado y ya hay dislike. Sí, hay. Bueno, yo creo que ya se convirtió en una tradición, pero es que alguien alguna vez puso un dislike
no me gusta antes de empezar. Llegó temprano el fan confundido con su dislike, dice Clark Wolf. Bueno, ¿podría hablarnos un poco sobre el decolonialismo? Poco. A ver, el problema se llama decolonizar, algo que no tiene nada que ver con la colonización, sino con la percepción de la colonización. Es decir, toda relación entre un blanco y un negro en Estados Unidos es una relación colonial. ¿Por qué? Lo han decidido, básicamente. Y entonces la decolonización es que el blanco diga que está muy mal lo que está haciendo y que no debería hacerlo, y que el negro reafirme su identidad. Insisto, son identidades espurias. Mira, yo siempre he tenido un problema con el sistema de asignación racial de Estados Unidos, que es muy peculiar. Yo no sé cómo me verían a mí. Yo tengo según mi estudio de ADN, yo tengo un 14,7% de carga genética de mi abuela, que era zapoteca, una india mesoamericana de la zona de Oaxaca, y a lo mejor me considerarían indígena, porque se considera negra una persona que tenga muy poca herencia de sus ancestros africanos. Se considera, alguien decía, con una gota de sangre, se solía decir, ya eres negro. ¿Y por qué con una gota de blanco? No soy blanco. Tengo alguna gota de galés, ¿por qué no puedo ser galés? ¿Qué arbitrariedad es todo lo de la raza? No lo sé. Creo que tuvo su momento el posmodernismo y creo que va a reventar pronto. Este tipo cuando preguntas esto, que hablan del colonialismo y del decolonialismo y la cancelación de gente que no está haciendo ningún mal o que opina cosas que hombre, quizás deberían estar a debate, y la imposición de una verdad oficial, no creo que tenga un recorrido muy largo, pero está causando mucho dolor. Saludos desde México, bla, bla. ¿Qué opinas del proyecto Venus, que propone la llamada economía de recursos como alternativa al capitalismo? Ni siquiera es un proyecto como tal. Es un delirio de Jacques Fresco, que era un tipo que creía que él podía diseñar una sociedad mejor que la que hemos diseñado todos los seres humanos a lo largo del tiempo. No es viable. Sí, cuando trataron de convertirlo en un movimiento ya sólido, que era el de Zeitgeist, cuando se unió con el especialista en tocar la marimba, Peter Joseph, un tipo que tocaba la marimba. No tenía ninguna otra motivo por el cual podría ser un diseñador de un futuro mejor. Tocaba la marimba. Y se alió con Fresco y sacaron la idea de Zeitgeist para tratar de hacer un movimiento mundial y empujarnos a sus visiones. Yo, la verdad, creo que no es una visión realista en ninguna medida. Perdón, porque aquí es cuando yo empiezo a ver y entonces no puedo hablar y al mismo tiempo. En algún momento los mexicanos se darán cuenta de los errores del gobierno de López Obrador, como sucedió con Echeverría, y los otros se vivirán creyendo que fue bueno. No, en algún momento se darán cuenta. El problema es que se van a dar cuenta muchos demasiado tarde. Este es el momento de exigirle que recapacite, que dé un paso atrás, que vuelva a lo que prometió y que se empiece a esforzar en cumplir lo que prometió. Porque si él hubiera prometido acabar con la ciencia en México, quitarles a las mujeres las estancias infantiles, a las mujeres trabajadoras, cerrar las casas de donde se refugian las mujeres víctimas de violencia, poner una Guardia Nacional para detener a los inmigrantes centroamericanos, haciéndole el favor a Donald Trump, militarizar el país y destruir la sanidad para no poder enfrentar una pandemia. Si él hubiera prometido todo eso, nadie lo hubiera elegido, eso es lógico. Habrá sanciones para las hermanas del rey Felipe que han viajado para vacunarse. No han roto ninguna ley, lo que han hecho es profundamente inmoral, es profundamente despreciable, es poquitero y arrogante incluso, un desprecio al resto de la ciudadanía, pero no hay una ley y por lo tanto si no rompes una ley no hay sanción. La sanción es mirarlas con desprecio y punto, ¿no? Que se ha resurgido el
libertarianismo en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile, pues no lo sé, la verdad no tengo información. ¿Cómo se puede entender el asesinato de Lee Harvey Oswald sin suponer que lo de Kennedy fue una conspiración? Te recomiendo que veas el video, la entrevista que hice con Alejandro Gallo, que es un estudioso profundo de las conspiraciones. Pues no necesitas una conspiración, necesitas un tipo que quiere matar al presidente y coge un arma y le dispara. Lo mismo que hizo Hinckley. Y Hinckley falló por esto. 2 centímetros fueron los que salvaron a Ronald Reagan. Es decir, la bala pasó a 2 centímetros de la aorta. Si le hubiera reventado la aorta, lo mata. Entonces, por 2 centímetros, Hinckley no logró lo que logró Lee Harvey Oswald. Pero es lo mismo. Un loco con un arma puede hacer lo que quiera. Pregúntaselo al que asesinó a John Lennon. No he podido encontrar la liga a sus playeras. No puede ser, está abajo del recuadro de aquí. Aquí está. Se ven playeritas. Yo propongo que todos cuidemos de todos. Me equivoco. No propongo. No propongo que todos cuidemos de todos. Señalo que la humanidad ha avanzado cuidándonos todos. Cuando tienes un ser, un fósil, como el de cierto neandertal que puedes ver en el Museo del Hombre en Burgos, que tiene todo lo que se ha ido descubriendo en las excavaciones de Atapuerca, y ves a un hombre que no tiene dientes, pero las mandíbulas han cicatrizado, es decir, no es que haya perdido los dientes y se murió o que los dientes le hayan caído al cráneo después de muerto, no, es alguien que perdió los dientes y vivió mucho tiempo, muchos años después de eso. Y tenía artritis. Y sin embargo no lo dejaron morir de hambre. Probablemente le masticaban la comida o le separaban la comida más suave para que él la pudiera comer y lo ayudaban a caminar. Eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy como especie. Éramos comida. Nunca fuimos depredadores hasta que no inventamos las armas. Éramos presas, éramos la fuente de proteínas de los depredadores de las llanuras africanas. Y nuestra capacidad de funcionar en sociedad, de división del trabajo, de cooperación, de conocimiento y traslado del conocimiento mediante la solidaridad. Yo sé algo y te lo voy a enseñar en vez de guardármelo para mí. Es lo que nos ha permitido ser como somos hoy en día. Lo que yo propongo es que sigamos siéndolo así. El principio follow the money no es lo que usan los conspiravox para sus paranoias, aunque se diferencian. No. Follow the money es muy simple. Follow the money es la frase en la que se resumió en la película Todos los hombres del presidente lo que el informante Garganta Profunda les dijo a los periodistas del caso Watergate. Lo que hay que buscar es de dónde sale el dinero de la financiación del partido. Ahí está la clave de todo. ¿De dónde salió el dinero? Follow the money es seguir el dinero. Pero seguir el dinero no es imaginarse financiamientos delirantes, es hacer una investigación seria y cuidadosa de dónde salió el dinero para determinadas cosas. Cuando tienes el camino del dinero, porque todo cuesta, es más fácil hacerte una composición del lugar de cómo se realizaron las cosas y a quién están atendiendo ciertos intereses. No tiene nada que ver con la conspiranoia. El uso que le dan en Colombia para fumigar cultivos de coca dentro de parques naturales no parece bueno, ya, pero eso es un problema de cómo se usa el glifosato, no del glifosato en sí mismo. Volvemos a lo mismo. El uso que le den, oye, mira, los martillos hay personas que los usan para romperle la cabeza a sus congéneres y nadie está prohibiendo los martillos porque alguien los usa incorrectamente, es decir, sería absurdo. Así que, saludos Mauricio, si en uno de los cortes mencionas que el EZLN no ayudó a que ganara Cárdenas, ¿por qué? Bueno, porque para el PRI y para el PAN fue muy fácil señalar que la gente de izquierda seguía en las armas, que el zapatismo era una expresión de las visiones de izquierda que incorporaba a Cárdenas, pese a que su visión era totalmente socialdemocrática,
y que por lo tanto prácticamente votar por Cárdenas era votar por la guerrilla, era votar por la violencia, era votar por la incertidumbre que te da que alguien tenga un rifle y esté echando tiros. Entonces, y así lo hicieron uno de los grandes voceros de la peor derecha mexicana, Octavio Paz. Lo primero que declaró es que todas las personas que habían hablado en favor de la izquierda habían empujado a los zapatistas y que por lo tanto todas las personas que no eran leales al gobierno mexicano eran cómplices de la violencia. ¿Viste? Eran declaraciones de Octavio Paz de 1994 que tú las oías y decías, pero este tío está totalmente loco. Y le aplaudían. Todos le aplaudían muchísimo. Ah, sí, claro, qué inteligente es Octavio Paz. Ha descubierto que todos los izquierdistas mexicanos son amigos de los guerrilleros de la revolución y de romper cosas y dispararle al ejército. Ay, con eso era muy difícil. Entonces se perdió una gran cantidad de votos simplemente por eso. Hubo obviamente otras muchas causas, pero que no ayudó para nada. ¿Cuál sería el arreglo para la humanidad según usted? Ay, hijo mío, si yo supiera. ¿Cómo me gustaría? O cómo me gustaría tener la arrogancia de los filósofos que dicen, eso se arregla muy fácilmente. Lo que hay que hacer es, y sacarse algo de la manga que sea totalmente obvio. Es como los que dicen, es que hay un problema con el hambre. Eso se resuelve dándole de comer a la gente. Hombre, muchas gracias, genio. No tengo idea cuál es la solución para la humanidad. Pero no vamos tan mal. Fatou Bensouda, no sé quién es. ¿Qué tan probable es que Erdogan colabore o apoye a los yihadistas por debajo de la mesa? Yo creo que desgraciadamente bastante. Aquí en Colombia la Universidad Nacional está contando una mentira que el glifosato a largo plazo afecta a los peces por su capacidad de sulfatar, haciendo que los peces tuvieran procesos oxidatorios. Se tendrían que demostrarlo. ¿Tienes planeado un vídeo sobre Greenpeace o nos puedes hablar aquí sobre sus faltas? Hablo sobre Greenpeace la semana que viene. Mira, tengo un problema con Greenpeace. Hace como 3 años invertí, además pues estoy loco, me sobraba un poco de dinero, y me fui, contraté a un cámara y me fui a entrevistar al director de Greenpeace, que acaba de renunciar, Mario Rodríguez, porque ha sido director de Greenpeace como 10 años. Y además me dio la entrevista, cosa que yo esperaba que me dijeran que tú no te dejamos entrar a las instalaciones de Greenpeace en Madrid. Pues no, me dio la entrevista. Estuvimos hablando 2 horas y nunca he podido tener los recursos necesarios para convertirlo en un documental sobre Greenpeace. ¿Por qué? Porque hace falta comprar material, material gráfico y comprar fotografías y comprar vídeos, comprar fragmentos de vídeos para contar toda la historia de Greenpeace, que es lo que yo quería, contar la historia de Greenpeace desde 1971 hasta la fecha. Entonces tengo allí la entrevista con Mario Rodríguez a medias y ojalá y pudiera algún día tenga yo los miles de euros necesarios para poderlo sacar. Pero la falta principal de Greenpeace es ser enemigo de la ciencia, es no aceptar los hechos de la ciencia y oponer a ellos visiones eminentemente emocionales, ideológicas, irracionales, primitivistas y antitecnológicas. Yo creo que ahí se resume todo eso. ¿No crees que es exagerado señalar de antisemita a la ONU o la UNESCO como hacen algunos? Yo creo que sí, no creo que sean. No sé qué es el capitalismo social. A ver, comprobada toxicidad del glifosato en peces nativos. No me lo digas. Es que no me lo digas. Mándame los estudios. ¿En qué revista se publicó? Una revista, esperamos que sea una revista científica de alto impacto, donde se pueda ver que efectivamente se demostró eso y en todos los casos. Que forma parte de la cadena productiva del narcotráfico. Y los coches están bien y no los vas a prohibir, es absurdo. ¿Consideras que la psicobiología ha sido el golpe definitivo contra la idea de libre albedrío? No veo por qué. La idea de libre albedrío sigue siendo absolutamente irracional, tan irracional como la idea de que no hay libre albedrío. Lo que siempre digo al respecto es que no lo pasemos por alto. Así se demostrara mañana que no hay libre albedrío, seguiremos actuando como si lo tuviéramos. Y si vamos a actuar como si lo tuviéramos, no perdamos el tiempo en el tema, ¿vale?
¿Qué opinas del youtuber Un Tío Blanco Hetero? ¿Consideras que puede haber algo rescatable en su análisis? Con él tengo un problema, y es que como tiene algunas cuestiones que son razonables, pero las utiliza como trampolín para otras cosas que no son tan razonables, y además todo lo vuelve esperpéntico. Y al volverlo esperpéntico pierde seriedad. Es decir, no puedes partir del rechazo y la burla nada más, aunque tengas razones detrás, aunque tengas alguna visión medianamente razonable detrás, que seguramente la hay. Pero cuando solo te centras en eso para ridiculizar algo mucho más amplio, como es el caso del feminismo, que es mucho más complejo que 4 tonterías dichas por 4 extremistas, o 4 irracionales, o 4 sociópatas, que los hay, me pierdo un poco de respeto intelectual, porque creo que es necesario tener la capacidad de analizar las cosas en su complejidad y en su amplitud, y no irse a lo que realmente es fácil. Sí, le he oído cosas que tienen absolutamente razón, pero y a lo que está sirviendo no es a tener una sociedad mejor, sino a moverse en cierta dirección, creo yo. ¿Qué opinas de Gaona y de Baños? A ver, de Gaona te voy a decir que un psiquiatra que cree que sabe de inmunología, después de haber allanado un campo de concentración para grabar psicofonías, que es lo que hizo este tipo, no me merece ningún respeto intelectual ni moral. Baños, lo he dicho, es un conspiranoico cada vez más delirante, que se saca conclusiones excesivas de cosas muy sencillas, de lo poco que le he visto, porque no soy alguien que vea Cuarto Milenio. El abogado de Cuarto Milenio ve mis vídeos, a ver si puede echarme una bronca, pero yo no veo Cuarto Milenio, salvo cuando me lo exigen de verdad. No sé si has escuchado las pruebas de fusión nuclear que se van a hacer cuando esté construido el reactor ITER. ¿Sabes algo de esto? Sé que se está trabajando en la fusión nuclear, que es el sueño dorado de la energía. Los únicos que se oponen a la fusión nuclear son Greenpeace. Greenpeace tiene una declaración de posición ante la fusión nuclear en la que rechaza el ITER, y cuando se empezó a construir el ITER lo hicieron. El ITER es un proyecto de reactor nuclear de fusión, que es como tener el Sol en una cajita relativamente pequeña. Una cajita relativamente pequeña, me refiero a una instalación grande, pero vamos, la función es la misma que el Sol, fusionar núcleos de hidrógeno y helio para generar energía. Y Greenpeace tampoco quiere eso. Greenpeace quiere magia, siempre han querido magia, y por eso no tiene nada que ver con el mundo real. Y ¿qué más? Estoy más o menos a la mitad. Nadie me ha bueno, no, a ver, las homilías me las salto yo, está muy bien, por supuesto, libertad absoluta para decir lo que quieran en el chat, pero esto sí lo vamos a dejar para la próxima. Desde que Michael González dice, puede dar explicación de cómo funcionan las economías de Suiza, Nueva Zelanda, Hong Kong, etcétera. Los liberales dicen que son el estado de bienestar, que el estado de bienestar no sirve y que esos países son lo que son por el libre mercado. Sí, eso dicen. Te recomiendo que veas mi video sobre marxistas de derecha, donde te cuento, por ejemplo, cómo funciona Hong Kong, y vas a ver que es un estado de bienestar. O funcionaba antes de que China lo tomara por asalto. A partir de aquí, a partir de lo que dice Pablo Moya Coronado, lo que dice Michael González, les agradecería muchísimo que me hicieran favor de rescatar el chat para hablar de ello el próximo jueves, cuando volveremos a estar aquí en vivo y con todas las sesiones de streaming del Rey va Desnudo, metiéndonos con gente para que se enojen muchísimo con nosotros, muchísimas personas, que en el fondo me sigue pareciendo que es bueno que se enojen ciertas personas que deben enojarse, porque escuchan cosas que preferirían que no se dijeran, y esas son las cosas que creo que hay que decir, y esa es la pequeñísima, diminuta aportación de este canal. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. 2 horas, esto es increíble, tienen un aguante absolutamente impresionante. 143 personas están ahora viéndolo, 109 likes, 109 me gustas, hombre, deberían ser 143, y 7 no me gustas,
que pues, muchas gracias no olviden seguirnos viendo para que siga sin gustarles la próxima semana. Nos vemos el jueves, hasta la otra, gracias.